Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más al Rincón del Señor Spock, este canal donde hablamos un poco de libros, un poco de música, recomendamos también alguna película, generalmente clásica, entendido esto de los 90 para abajo, aunque pueda haber excepciones. Y bueno, todo esto son recomendaciones que o bien yo le hago a nuestro amigo el señor Spock, que como sabéis está muy interesado por la cultura y todo lo que tenga que ver con el ser humano, o bien él me las hace a mí porque él también investiga por su cuenta y no quiere dejar la ocasión de hacer esas recomendaciones. Um, un gran músico nos dejó hace unos pocos meses. En junio de este año 2025 falleció Lalo Schifrin. Él era argentino, pero hizo su carrera musical, aparte de su país, internacionalmente. Y bueno, es un músico con el que yo he conectado y con el que, bueno, comparto una serie de recuerdos desde muy pequeño. Y vamos a repasar alguna de su discografía, una parte de esta discografía dedicada a la música de cine y también en otros ámbitos, como veremos. Bueno, pues no quería dejar pasar la ocasión de recordar a este gran músico, arreglista, compositor y director también de orquesta. Y bueno, pues cuando desaparece una persona con la que has crecido, aunque no lo conocieras directamente, pues siempre es bonito recordarlo y bueno, lo lamenta uno porque forma parte de tu vida, como suele suceder en estos casos. Le he recomendado esta serie de trabajos al señor Spock, pero antes de pasar a ellos, y el señor Spock le han gustado mucho, ya adelanto que le han parecido sumamente fascinantes. Y además la selección que he hecho, porque no he podido traer toda la obra de Lalo Schifrin, pero le ha parecido en cualquier caso de lo más lógica. Pero antes, como digo, de pasar a los trabajos musicales, y el contenido de este programa de hoy está bastante matizado por la música, vamos, es el hilo conductor de todo. Pues empezamos con un libro, una recomendación literaria que también tiene mucho que ver con la música. Veréis, en esta ocasión, ya que nos estamos acercando a la época donde celebramos el Día de Difuntos, de Todos los Santos, y esa fiesta que no veo que entre yo en contradicción con las creencias religiosas que cada cual tenga, de celebración de de la muerte o enfrentamiento a la muerte de forma divertida, pues en conmemoración, digamos, y anticipando un poco estas fiestas a las que dejaré un próximo vídeo dentro de unos días, se me ha ocurrido hablar del siguiente libro. Mirad, es de un autor inglés, John Meadow Falkner, y es el siguiente libro: El Stradivarius perdido. Ya sabéis que como forro los libros, igual tengo esa manía, igual pues aparece con brillo. Pero bueno, espero que lo podáis ver bien. Este es un autor, como digo, es inglés y es sobre todo conocido por Moonfleet o Los contrabandistas de Moonfleet. Es un libro de aventura donde un niño pues entra a formar parte por necesidades de la vida, se ha quedado huérfano y bueno, el único pariente que le queda es un aristócrata que vive en la típica campiña inglesa, pero que, bueno, este señor forma parte de una banda de contrabandistas. Cosa que el chaval va descubriendo poco a poco, ¿no? Pero se crea un vínculo muy bonito entre este tío suyo, creo recordar. En la película que se hizo posteriormente, el personaje lo interpretó Stewart Granger. Es una película de Fritz Lang, extraordinaria, del año 55, así que animo no solo a leer Moonfleet o Los contrabandistas de Moonfleet, sino también a disfrutar de esa gran película, una película en Cinemascope de Fritz Lang. Bueno, pues es importante ese vínculo, ese afecto que se crea entre el chiquillo que humaniza al contrabandista
y bueno, como el contrabandista, su tío, por otra parte, pues también tienen una serie de aventuras y vuelve a recuperar esa, entre comillas, infancia perdida, ¿no? Que diría nuestro filósofo Fernando Savater. Es un libro estupendo y es el por el que se conoce más a este autor, John Meade, o Meade Faulkner, pero él, que no tiene más que 3 novelas, la tercera no sé si está editada en español, es posible, pero la primera de ellas, o la segunda, no sé cuál va, esta es de 1895, pero la podemos seguir disfrutando perfectamente. Esta es, digamos, pues eso, pues la segunda, en el orden que sea, novela conocida y en español que hay de este autor. Se llama El Stradivarius perdido. Está editado por Valdemar en su colección gótica. Y bueno, como digo, pues lo recomiendo mucho para estos días. Y se centra en la historia de un muchacho, de un chaval que tiene una gran afición por la música. Él está estudiando en Oxford, con lo cual pues está ahí pendiente de sus estudios y tiene un amigo con el que se junta de vez en cuando para hacer un dúo musical. El chaval toca el violín, el otro muchacho toca el piano y descubren un manuscrito oculto en una especie de hornacina que había disimulada con pintura y tal. Descubren eh, descubre un violín, este Stradivarius perdido. Stradivarius es el autor, el artesano veneciano que elaboró manualmente este tipo de violines que lleva su nombre y que tienen tanta fama que parece que se escuchan muy bien y tienen un sonido distintivo del resto de violines, ya sea por el tipo de madera usado o por la forma de trabajar el instrumento. Y bueno, pues es en principio un buen punto de partida para esta trama de tintes sobrenaturales. Este chaval que estudia en Oxford descubre por tanto el violín, pero no se lo dice a su amigo lo del descubrimiento. Lo que sí hacen es interpretar con otro violín que él tiene anteriormente, el suyo, antes del descubrimiento, interpretar una serie de partituras italianas de un autor desconocido, pues interpretar, o si no desconocido, por lo menos no demasiado popular, un poco oscuro, digamos, interpretar esta serie de partituras que ha traído este compañero del protagonista que ha traído de un viaje a Italia. Muy bien, pues de entre estas partituras destaca una, llamada la Arpeggiata, que parece tener una conexión con lo sobrenatural. Cada vez que interpretan esta partitura tienen la sensación, y esto es interesante ya que no solo el protagonista la tiene, sino que la tiene también su compañero de dúo, pues tienen la sensación de que se les aparece alguien o notan la presencia de alguien, una presencia fantasmal. A partir de ahí continúa la trama, el protagonista ya no se encuentra en este mundo, digamos que es su hermana, le cuenta al hijo del protagonista, a su sobrino, le cuenta lo que le ha pasado, lo que le pasó, lo que le pudo suceder a su padre una vez que entró en contacto, no ya con esta partitura que trajo su amigo de Italia, sino con el descubrimiento de este instrumento que estaba en su habitación oculto. Y bueno, con un personaje al que estaba destinado este Stradivarius en principio, que es un personaje misterioso, que tiene que ver con lo oculto también, con toda esta parafernalia y con toda esta mística del más allá, y todo esto se revela a partir de la música, porque como dice el autor en boca de uno de los personajes en un determinado momento, la música es la clave de este sexto sentido que a mí me pone en contacto con otra realidad, con esa otra realidad que emerge a través de la música, ya sea, como dice el autor también, tengo por aquí señalado, debido a alguna dirección misteriosa que muestra inteligencia, ¿de acuerdo? Y nos va guiando a esa otra parte de la realidad. Es una narración corta, se lee bien, no llega a 200 páginas, se lee con facilidad
Y bueno, pues esta sería la primera recomendación respecto al libro de este programa, que como veis pues tiene que ver con la música. Voy a cortar un momentito el vídeo porque me he acordado que me he dejado la parte de música clásica en la estantería, la tengo ya localizada, pero lo voy a cortar un segundito y enseguida vuelvo con vosotros. Hola, ya estoy de nuevo, perdonad este corte. Una salvedad que os quiero hacer. El autor de música clásica que os presento a continuación sí es veneciano. Antes he comentado que Stradivarius lo era de allí. No, Stradivarius, el autor de estos instrumentos, era de Cremona. El que era veneciano era este Tartini. ¿Y por qué os lo recomiendo? Pues por lo mismo un poco que citaba antes, que se acerca a Halloween, porque en música clásica también ha habido autores que han tenido esta cercanía con el aspecto mágico de la vida. Y uno de ellos es Giuseppe Tartini, que tiene una serie de conciertos y sonatas para violín, de entre las cuales destaca una que se llama Devil's Thrill, el escalofrío del diablo, podemos traducirlo así. Hay varias ediciones, pero bueno, lo podéis encontrar en esta, por ejemplo, del sello Apex, que suena bastante bien. Son 2 discos, 2 CDs, y si alcanzáis a ver, pues la última de ellas, aunque me tape, Devil's Thrill. Lo interesante de esta composición es que a pesar de ese nombre no es una composición especialmente enrevesada o endiablada, es bastante agradable de escuchar, es como esa cercanía del diablo, no lo he entendido como un ente del mal repugnante, como se ha podido ver, se ha podido tratar en otras aproximaciones al tema, qué sé yo, del black metal, en el rock y demás. Es como un acercamiento elegante, es una pieza bastante reposada, tranquila, donde hay que precaverse, digamos, pero que resulta atrayente. Es una composición, como digo, hasta cierto punto, pues relajada sin dejar de ser intensa, y es muy interesante en este sentido. No es una composición desaforada, ¿verdad? El resto de piezas, pues también son, por supuesto, recomendables, van en esa línea. Por supuesto, hay movimientos más alegros, combinados con otros más largos, más tranquilos. Y bueno, pues es un autor del que no se suele hablar demasiado, pero como digo, ahora que se aproxima el Halloween, pues conviene también tener en cuenta. Es una pieza que os recomiendo que escuchéis, y toda la obra de Giuseppe Tartini en general, porque os puede gustar, como digo, sin necesidad de que suponga tener al maligno en su vertiente más ingrata o desagradable encima, ¿no? Pienso que tiene conexión, por eso me acordé, con el contenido del libro de Faulkner. Y ahora sí vamos a pasar a repasar algunas de las bandas sonoras de la música que hizo para cine Lalo Schifrin. Y bueno, como nos gusta recordar a las personas, como decía, que forman parte de nuestra vida cinematográfica como espectador y demás, pues comienzo por una de las composiciones quizás más conocidas y una película también bastante popular en su día, desde el año 68, fue dirigida por Peter Yates. Es un director que tiene una obra muy interesante, con películas como desde Krull a Abismo, La sombra del actor. Es un director muy interesante, pero en el año 68 además hizo esta película donde quizá esté una de las persecuciones de coches más bien hechas y más impactantes de la historia del cine. Creo que era Por las calles de San Francisco, puede ser, sí, y protagonizada por Steve McQueen. Muchos de vosotros ya imaginaos que sabréis que estoy hablando de Bullitt. Bullitt contó efectivamente con la música de Lalo Schifrin. En esta edición está la partitura completa, lo que era el disco original que salió en Warner, más mucha más música que faltaba, debidamente remasterizado, y se escucha fenomenal, y es una
estupenda película donde Steve McQueen hace de policía que se enfrenta al sistema, no al sistema global, sino al sistema estatal, a los abusos que se pueden producir respecto a la ley en la figura de un fiscal o un policía corrupto, no recuerdo ahora mismo el personaje de Robert Vaughn, pero es el personaje de Steve McQueen, el personaje que luego pasó a los dibujos animados, y hay un director también que creo que tiene ese nombre, un director de cine, pero bueno, me refiero a Steve McQueen, el actor, obviamente, que con su individualidad se enfrenta a los abusos, a la corrupción, y de ahí esta persecución, al punto que incluso la novia lo deja porque no quiere que le pase nada, y es un poco tópico ese personaje, pero bueno, en cualquier caso está interpretado por Jacqueline Bisset, y bueno, es un personaje que al final se queda aislado como todo el que lucha como Quijote contra molinos de viento, de corrupción y demás, donde tratan de censurarte, donde tratan de hacerte desaparecer socialmente y demás. Una película sumamente interesante donde al final, bueno, pues vence él, digamos, a pesar de los problemas que tiene, aunque sea a un nivel personal, a un nivel de sentirse bien con uno mismo. Hay un final en el aeropuerto y todo eso lo puntea Lalo Schifrin con una música que tiene que ver con el jazz, que tiene que ver con las orquestas que él manejaba, que lo hacía muy bien, y es una música muy vibrante, con momentos de reposo, de calma, en las escenas en las que McQueen está con esta chica, con Jacqueline Bisset. Y os recomiendo que veáis la película porque es una película de acción pero con contenido, no es una de estas persecuciones hechas con ordenador, ni es una cosa vacía que no significa nada. ¿Ves? Hasta el señor Spock se ha dado cuenta y está asintiendo, y porque le ha gustado mucho esta recomendación musical y la película. Siguiente partitura de Lalo Schifrin, hay muchas, desde luego seguramente me acordaré, podía haber traído esta o la otra, pero bueno, he ido seleccionando un poco las que me he ido acordando. La siguiente obra de 1970 es la primera película que dirigió George Lucas, director luego de La Guerra de las Galaxias, Star Wars, pero bueno, lo hemos llamado, los de mi generación lo hemos llamado siempre La Guerra de las Galaxias. La primera película de este realizador es este THX 1138, es el nombre, digamos, del protagonista en una que es Robert Duvall, quiero recordar, en una sociedad donde ya hemos perdido un poco a los Aldous Huxley, a los Rebelión en la Granja, hemos perdido un poco nuestra identidad y entonces pasamos a ser simplemente un número en esa sociedad que está muy vigilada. Una vez más sale otra vez el tema de la vigilancia estatal, de la coacción al que se atreve a pensar por sí mismo y no piensa como los demás. Y bueno, es una apuesta arriesgada de ciencia ficción que ya no es tanta ficción, pero bueno, otro protagonista es, aparte de Robert Duvall, está Donald Pleasence, otro actor inglés estupendo. Y esta es una partitura, también aquí está la partitura completa. Aquí podéis ver al protagonista un poco acosado por esas fuerzas del orden, que son del desorden, que son del totalitarismo. Y bueno, digo que esa apuesta arriesgada en cuanto a película, ópera prima, obra primeriza para un director que luego pasó a ser conocido por American Graffiti o la trilogía de La Guerra de la Galaxia, dirigiéndola, bueno, y las películas que vinieron después, pero dirigiendo la primera de La Guerra de la Galaxia. La música de Lalo Schifrin aquí es muy sugerente, es misteriosa. Es una música, nunca muestro los CDs por dentro porque no me acuerdo. Ya sabéis que tengo además la tarjetita de cuando lo compré. En este caso, pues esto, pues en julio de 2009, ¿vale? Os la recomiendo igualmente, tanto la película como que escuchéis la música, porque es una música con momentos de acción, pero también reposada y también muy agradable de escuchar. Es también muy mistérica en este caso. Lalo Schifrin se hizo conocido también
al año siguiente, en el año 71, por poner la música de una película de Donald Siegel que hizo muy conocido, o más conocido de lo que ya era Clint Eastwood, que es Harry el Sucio. Esta es la partitura de Harry el Sucio, a ver si con los reflejos... Bueno, aquí tenemos la partitura completa también. Aquí viene toda la música, ahí viene toda la música de la película Harry el Sucio, de este policía que se enfrenta con un francotirador. Es un hecho basado en parte en una lamentable realidad del francotirador llamado Scorpio. Uno de los temas de la partitura precisamente es Scorpio, que es el dedicado al asesino, y el policía que le da caza, digamos, porque, bueno, pues ese enfrentamiento crudo, casi minimalista entre el bien y el mal, pues está maravillosamente llevado por Donald Siegel, poniendo muchos dedos en las llagas de una sociedad pues que se encuentra también desprotegida a veces por la ley y, bueno, cuando se aleja sobre todo de la justicia y bueno, película y música estupendas. La música es muy vibrante, con un tema principal muy conocido, pero toda la partitura merece la pena, porque ya sabéis que lo que pasa muchas veces, a veces con la banda sonora, por ejemplo, en canales que sigo yo por ahí, es que se limitan al tema principal y no dan, digamos, cancha o presentan recopilatorios. Bueno, en este caso las partituras que estamos hablando merecen ser escuchadas completas, de principio a fin. Ahora voy a pasar a un recuerdo personal con la siguiente partitura de Lalo Schifrin, porque fue una de las primeras películas que yo grabé en vídeo, allá cuando fue proyectada por Televisión Española, quiero recordar, por el año 85, y me trae unos grandísimos recuerdos. Y esta es una partitura de Lalo Schifrin distinta a lo que hemos visto, aun teniendo, por supuesto, siempre su sello personal y distintivo, pero es una película maravillosa de aventura. Y bueno, pues esta ha formado, pues como explicaba antes, parte de mi vida desde pequeño, y la recomiendo enormemente. La película fue dirigida por Richard Lester y es la segunda parte de Los Tres Mosqueteros. Hablo de Los Cuatro Mosqueteros, con música de Lalo Schifrin, y esto es una maravilla. Para mí es una obra maestra. Lo único que cabe lamentar es que esta edición no tiene la partitura completa. Tengo otro disco del mismo sello con la misma portada, donde sí aparece la partitura completa, pero los temas, digamos, faltantes no tienen buena calidad de sonido. Entonces, por eso digo que cabe lamentar que de esta partitura no se haya hecho una edición hasta a día de hoy. Ojalá que en fechas no demasiado lejanas podamos disponer de ella, pero es una obra maestra. Aquí en este CD comparte créditos con El viaje de los malditos y con Ha llegado el águila, una película con Michael Caine de 1976, que está también bastante bien. Él hace de soldado alemán, pero digamos con cierta compasión y demás, un personaje muy interesante, porque la ambientación es de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Pero Los Cuatro Mosqueteros, esta segunda parte, dirigida aquí en España por Richard Lester, tiene la música de Lalo Schifrin, siendo la primera parte Los Tres Mosqueteros música de Michel Legrand, otro compositor estupendo y maravilloso. Pues no le anda a la zaga. La partitura de Schifrin es vitalista, te gusta escucharla una y otra vez, cada tema tiene su sentido, no son de estos temas que se van repitiendo, aunque siempre hay leitmotivs que se repiten, de personajes, de temas, situaciones, como en toda banda sonora. Está muy bien trabajada, es muy dinámica, te puede alegrar el día, como diría Harry el Sucio en la película Alégrame el día. Pues realmente esta es una música que tiene que ver con la música clásica en el mejor de los sentidos, que es lo que podemos encontrar en la música de cine en el siglo XX, más que en muchas piezas clásicas de aquella época. La recomiendo enormemente, tanto la película, con unos actores maravillosos, como la música. Siguiente partitura de Lalo Schifrin, ya digo que he ido picoteando de aquí y de allá. Pero bueno, dentro de este ámbito, digamos, de aventuras de Los Cuatro Mosqueteros, que tenía una parte de comedia, pues
adentrándonos en lo que es la comedia pura y dura, Lalo Schifrin hizo la música de una película curiosísima de 1980. Carl Gottlieb, me parece que era el director, puede ser, era uno de los guionistas o actores, alguien de los que aparecían en El Tiburón de Steven Spielberg. Pues este señor dirigió una película que se llamó Cavernícola. También me trae muchos recuerdos, porque de estas veces que eres pequeño, que estás con la familia, que no sabes qué película ver o qué hacemos y tal, pues nos metimos en el cine. Mi padre mi padre y mi madre nos metieron en el cine y vimos esta película, Cavernícola. Aquí lo veis, protagonizada por Denise Quaid, Ringo Starr, sí, Ringo Starr de los Beatles. No aparece Bárbara Bach, pero está aquí, su esposa, Bárbara Bach, está, aquella de La espía que me amó y de otras películas estupendas también. Y Shelley Long, luego la vimos más tarde en Esta casa es una ruina, película producida por Spielberg precisamente y dirigida por Richard Benjamin. Bueno, pues es una de estas parodias, comedias del mundo cavernícola, de la posible convivencia del ser humano con los dinosaurios, ¿no? Como si habláramos de las piedras de Ica. Es una comedia muy simpática, la línea de lo que luego van a ser, bueno, ese mismo año de lo que ya estaba siendo Aterriza como puedas y este tipo de parodias, pero con mucha gracia, muy bien hecha y con una buena música. Si allí en la película de Aterriza como puedas la música era de Elmer Bernstein, nada menos, le encanta, porque también la estuvo escuchando hace poco el señor Spock. Pues aquí la música de Lalo Schifrin también es una partitura trabajada, seria, donde se potencian los aspectos de comedia y bueno, y de algún drama que pueda haber, pero siempre dentro de la comedia que propone esta película. Una de las cosas que recuerdo es que a la entrada del cine, creo que todavía lo guardo, lo podía haber traído, o yo lo pasé a máquina, en cualquier caso te daban un papelito donde las expresiones de la película luego venía su significado en inglés o en nuestro caso en español, porque es una película muda quiero decir, tiene sonido, tiene la banda sonora de Schifrin, los personajes hablan con una serie de expresiones cavernícolas, un lenguaje cavernícola, y entonces pues te daban un papelito como si fuera un diccionario, y recuerdo que me hacía mucha gracia porque algunas de las palabras, pues una significaba amor, pero otra significaba, me acuerdo, me cago en la leche, ¿eh? Una forma de expresar descontento y tal. Y bueno, pues mientras veías la película podías consultar el papelito si podías y luego te lo llevabas como recuerdo y era muy gracioso aquello, ¿no? Porque esta gente que todavía no tenía lenguaje, pues la película, ya digo, tiene gracia porque es todo con situaciones, con sketches, con mímica y esas 4 o 5 palabras. Y bueno, pues para pasar el rato está muy bien. Yo la tengo en DVD también y es muy simpática con este Ringo Starr, con estos compañeros, en esas aventuras que le pasan. Recuerdo que una vez en la película fríen un huevo de un pájaro de estos gigantes, un arqueóptero o lo que sea, y como es tan grande, pues lo fríen en una especie de volcán, una cosa así. Bueno, muy simpática esta partitura de Schifrin. La última de las partituras que traigo directamente de cine de él es de Osterman Weekend. Es una película que aquí se llamó Clave Omega, fue la última película dirigida por Sam Peckinpah y porque la pudo concluir porque Burt Lancaster, uno de los actores de la película, también puso dinero en la película, a pesar de que él era, digamos, el malo de la película, pero él fue el que al final contrató a Peckinpah, que llevaba desde Convoy del 78, pues llevaba pues 5 o 6 años sin dirigir. Y esta fue la última película que dirigió Peckinpah, película interesantísima de espionaje, policíaca, también del hombre que se enfrenta con poderes políticos estatales que lo tratan de acosar y tiene que defender a su familia, su mujer e hijo. Hay una especie de personaje como de estos de la CIA y tal que se inmiscuye en casa, pero le hace un seguimiento a través de unas cámaras. Bueno,
Es una trama muy interesante, es una trama muy interesante donde al final se tiene que defender este personaje que es Rutger Hauer, el actor de Blade Runner, el que hacía de replicante, que en este caso es el bueno de la película, es la película que hizo a continuación de aquella, y es una película excelente también con una banda sonora que puede recordar las que hizo Schifrin para Harry el Sucio, pero tiene también esa parte jazzística con un tema principal como era toda la música de cine de los años 70, 80, 60 y demás, bueno, y parte de los 90 también, con un tema principal que se te queda grabado, ¿no? Ya fuera el de los Gremlins, fuera el de Superman, fuera el de Indiana Jones, bueno, pues este que no es tan popular, pero evidentemente es un tema que se nos queda también en la memoria, y luego hay temas más tranquilos de suspense, temas de acción. Rescato esta banda sonora que es muy buena. Aquí viene también la partitura completa en esta edición, porque tengo el vinilo y era también media hora y bueno, pues siempre falta un poco de música. Lo principal está ahí, pero si la puedes tener completa, pues mejor. Rescato, como digo, banda sonora y rescato esta partitura de Schifrin. Hemos hablado de música de cine, como solemos hacer en este canal, hemos hablado de música clásica y de jazz. ¿No hay algo de jazz que podamos relacionar con la figura que hoy glosamos? Pues sí, sí lo hay. Y de Lalo Schifrin tengo yo precisamente en el ámbito de jazz, ya que os he comentado al principio que aparte de músico de cine era músico también de este ámbito, de este estilo, pues tengo esta cajita donde vienen 3 CDs del trompetista Dizzy Gillespie. El que veis en el centro, Gillespiana, se llama así porque es una composición que Lalo Schifrin tributa a este trompetista del bebop, a Dizzy Gillespie. Vienen también, como digo aquí, otros 2 trabajos, Afro y tal, y otro que se llama Dizzy Gillespie, sencillamente, pues Something Old, Something New. Pero como digo, el que nos convoca hoy es esta Gillespiana, grabada en 1960 por la orquesta. En ese momento tenía Dizzy Gillespie, de la que formaba parte, o por lo menos intervino, Lalo Schifrin como pianista. Principalmente, principalmente es la trompeta de Gillespie quien se lleva los honores, como es lógico, pero luego está la banda. Hay una percusión también muy de aquella época, exótica, y está un poquito el punteo en los temas del piano de Lalo Schifrin. Es para gran orquesta, no es para un cuarteto, trío reducido, una formación reducida, sino que son los arreglos del propio Schifrin. Y bueno, pues merece mucho la pena también recordar esta obra, este trabajo de este compositor argentino que hizo para Lalo Schifrin, donde tenemos un par de piezas más tranquilas, junto con temas vibrantes y potentes con esta orquesta y esta trompeta de Gillespie. Los temas más tranquilos, creo recordar, son Africana y un blues que hay. Pero bueno, es una magnífica combinación, no es un disco largo, con lo cual no se hace pesado, y también es muy bonita la música de aquella época, de los inicios de Schifrin como músico, como compositor, como intérprete, dentro del ámbito del jazz, que él no dejó nunca, porque dejó de ser lo mismo que Dave Grusin, del que estuvimos hablando en el canal también, el compositor de películas como Tootsie o como Los Goonies, pues también tenía esta filiación, esta cercanía con el ámbito del jazz. Y os lo recomiendo igualmente, esta pieza de jazz de Lalo Schifrin para Dizzy Gillespie. Fue grabado en 1960, no sé si lo he dicho. Os comenté en el vídeo anterior que a mí con el bebop me pasaba una cosa, y no sé si me sigue pasando, que es un tipo de música muy acelerada, ¿de acuerdo? No me entusiasma tanto como el hard bop o como el jazz modal, aunque el jazz modal es una forma de tocar, bueno, jazz, como el estilo cool o como el estilo swing. Me costó un poco más trabajo meterme en el bebop porque las notas están más segmentadas, ¿no? Y bueno, todo adquiere una velocidad un poco rápida. Para mí el bebop hace unos años era como participar en una carrera sin haber disfrutado de la misma. Llegabas exhausto al final,
Pero me pasó que hace unos años, pues acudí aquí en el Festival de Jazz de Granada, acudí a un concierto de jazz donde el bajista, que os voy a presentar ahora, porque es el segundo disco de jazz que traigo, el bajista pues es bajista de bebop. Bueno, pues en realidad todos estos músicos no podemos decir que sean de un estilo o de otro, sino que van combinando, pero es verdad que tienen una querencia sobre un estilo por encima de otro, ¿no? Y este bajista lo tiene con esta música. Y la verdad es que disfruté muchísimo del concierto, con lo cual me di cuenta de que hay una gran diferencia entre escucharlo y entre escuchar en directo, escuchar, digamos, en formato físico en casa y escucharlo en directo. Entonces pues me entusiasmó bastante y luego me he dado cuenta de que con el bebop yo he tenido grandes querencias, grandes aficiones a pianistas de bebop y que no me ocurre tanto con saxofonistas o trompetistas de bebop, salvo, bueno, hay casos, Lou Donaldson, hay casos que me gustan, ya os digo que es una cosa rara, entonces he acabado entrando, pero me ha llevado mi tiempo, he tenido mi proceso. Lo que no me costaba trabajo con el piano bebop, sí me costaba más trabajo con los instrumentos de viento. Bueno, digresiones aparte, el disco del que os estaba hablando, este segundo CD, en este caso, de este artista que yo vi en directo, de hecho le compré a él, que pusieron allí en el teatro, pusieron algunas de sus obras, me llevé varias, bueno, me llevé dos, pues una de ellas es este Cinematic de Kyle Eastwood, bajista de jazz y con estilo bebop. Kyle Eastwood es el hijo de Clint Eastwood, al que hemos nombrado antes por la partitura de Schifrin de Harry el Sucio, pero es que además en este trabajo Kyle Eastwood con sus acompañantes, como veis aquí, dedica todas las piezas a títulos cinematográficos, entre ellos está Bullitt, precisamente abre con Bullitt, de Lalo Schifrin, sigue con Taxi Driver, que es de Bernard Herrmann, precisamente Los molinos de mi corazón, que es de Michel Legrand, si no me equivoco, a ver, sí, exactamente, de Michel Legrand, al que hemos nombrado antes, aunque sea de pasada. Luego sigue una partitura de John Williams para una película de su padre, que aquí se llamó... bueno, no recuerdo ahora mismo, de Eiger Saction, Licencia para matar, sí, protagonizada por Clint Eastwood, por su padre, y dirigida por él. Gran Torino, también, música de Lenny Niehaus y el propio, no sé si Niehaus está aquí, está desde luego en Unforgiven, Sin Perdón. Pues Gran Torino, pues música que hizo su padre, lo mismo que Sin Perdón con Lenny Niehaus. Está también, como podéis ver, el tema de la Pantera Rosa de Henry Mancini y Charada, también de Mancini. Per l'antique scale, por las antiguas escaleras, es pieza de Ennio Morricone, con el que también su padre ha tenido una evidente relación, por las películas del oeste que filmó aquí en España a las órdenes de Sergio Leone. Pues aquí también hay un tema de Morricone. Skyfall es una de las últimas de... no recuerdo ahora mismo... bueno, no lo veo muy bien, está muy chiquitín. De 007 y, como digo, acaba con otro tema de Gran Torino. Bueno, pues aquí tenemos también una relación con el autor Lalo Schifrin en este disco de Kyle Eastwood, el hijo de Clint Eastwood, que me volvió a meter en el estilo bebop del jazz. Hay que saber mucha música, evidentemente, para apreciar esto, pero bueno, al margen de los que hicimos solfeo y estudiamos piano, porque mi padre, bueno, estaba metido en este mundillo, pues aparte de eso se disfruta la conexión emocional con la música sin más, pero si sabes un poquito más de música, pues te va a costar menos trabajo la parte del jazz. Y para concluir, y que el vídeo no se haga demasiado largo, como siempre, le he recomendado al señor Spock una película que tengo también la partitura, pero para recomendar una película que tenga que ver con Lalo Schifrin, pues se me ha ocurrido traer
pues una de estas cosas que a mí me gustan mucho, que son las artes marciales. No es que las practique y sea un gran, pero siempre me gustó la figura de Bruce Lee como persona. Así que aquí traigo Operación Dragón. Este es una edición en Blu-ray, ¿de acuerdo? Donde viene la película con un libro y... Perdón, que me llevo por delante el micro. Esta película de Bruce Lee, película de aventuras, película de artes marciales, pero muy bien hecha, distribuida por Warner, tiene música de Lalo Schifrin, porque precisamente Bruce Lee le gustaba mucho la película Bullet y él quería contar en esta película, aunque no la dirigió él, pero digamos que era el alma mater o el que lo organizaba todo, la película de Robert Close, me parece. Bueno, él quiso contar con el compositor de Bullet y eso fue lo que hizo. Es una película estupenda, la partitura también es estupenda, aunque recomiendo la edición completa de la película, porque en el disco de Warner apenas hay escasa media hora y bueno, está lo principal, pero también merece la pena la partitura completa. Película de aventuras, película donde nuestro protagonista se enfrenta también de forma un poco minimalista, pero está bien, a un malo muy malo que vive en una isla y que se dedica a la droga. Entonces anualmente hace un concurso de artes marciales. Y él se infiltra, digamos, ahí pues para acabar a través de este concurso, acabar con este traficante y bueno, pues este antagonista. Lo vamos a dejar aquí para que no sea la cosa demasiado pesada. Por favor, espero que leáis alguno de estos libros, que veáis la película, que no es una cuestión de edad, las cosas son clásicas porque nos siguen hablando en 2025 y lo mismo pasa con esta música, que la vayáis escuchando. Si no está disponible en la edición que he mostrado, estará disponible en otra edición, pero bueno, se trata de que conozcáis más cosas, ¿de acuerdo?, de las que se suelen conocer, y en esta ocasión pues le hemos dedicado a Lalo Schifrin el capítulo de hoy. Sin más, os deseo un estupendo día y días hasta que nos volvamos a ver, que dedicaremos un especial al Halloween de este año 2025. Un fuerte abrazo y de parte del señor Spock y mío, larga vida y prosperidad, y hasta la próxima ocasión.